A ver, ahora sí. Sistema motor. Entonces, el sistema motor es un conjunto de áreas del sistema nervioso que permite el movimiento. Habíamos dicho que el movimiento es un conjunto de acciones, de conductas que dependen de un estímulo, como los involuntarios, o no dependen de un estímulo, ¿no? Entonces, el sistema motor eh, necesita la interacción de diversas estructuras del sistema nervioso. ¿Ya? El sistema motor, en el fondo, es todo ese conjunto de áreas del sistema nervioso que permite que se dé el movimiento, ¿no? Por lo general, en respuesta a un estímulo o de forma voluntaria. Las áreas del sistema nervioso que permiten el movimiento eh, se observan cuando se hacen las investigaciones y se conoce cómo están formadas las neuronas. Estas aparentan tener una estructura jerárquica, ¿ya? Jerárquico significa que van a haber niveles superiores que van a controlar niveles inferiores. Y en el caso del sistema motor, los niveles superiores van a ser el cerebro, el cerebelo, y los niveles inferiores serían la médula espinal y los músculos, ¿no? Esos serían los niveles en el sistema motor, ¿ya? Entonces aquí lo vemos, ¿no? Niveles inferiores, le estamos hablando de las motoneuronas, así se les llamarán a las neuronas que van a estar en la médula espinal y se conectan con los músculos, ¿ya? Se les llaman motoneuronas. Entonces en ese nivel inferior serán las motoneuronas que están ubicadas en la médula espinal, en una zona de la médula llamada asta anterior, y motoneuronas de núcleos motores del tronco encefálico, ¿ya? El tronco encefálico también van a ver neuronas motoras, ¿no? Los núcleos del tronco encefálico van a conectarse con estructuras de la base del cerebro y el cerebelo. Con esas estructuras formará un nivel intermedio, digamos, ¿no? Van a ser sinapsis, las neuronas de los núcleos basales con el cerebelo van a ser sinapsis, ¿ya? Y van a conectarse con los núcleos basales del cerebelo. Y el nivel más alto sería la corteza cerebral. Sería el nivel más alto, ¿no? En realidad yo debería explicarle los niveles desde el más alto hasta el más bajo, ¿no? Así lo voy a tratar de poner así mejor porque quedaría, porque aparenta que la información viene de la médula, del tronco y llega hasta el cerebro, pero eso no es así. En realidad, la información motora comienza en el nivel más alto, ahí se darán las primeras sinapsis y luego llegan a las motoneuronas de los niveles inferiores, ¿ya? Así que hoy voy a acomodarlos para que ustedes puedan verlo mejor. No sé si me escuchan. Si me escuchan. Ya voy a acomodarlo porque es que si no van a pensar que la información es así, cuando no. No, las primeras sinapsis son así, como les estoy indicando. Las primeras sinapsis son de la corteza cerebral, son las primeras sinapsis,
que viene de la corteza cerebral, o sea, del nivel más alto, ahí se dan las primeras sinapsis. Es como que de ahí sale la orden. Las siguientes sinapsis van a llegar al tronco encefálico, a los núcleos del tronco, ¿ya? Y van a ser moduladas por núcleos basales y el cerebelo, ¿ya? Ese sería más o menos el camino. Y llegará luego la sinapsis a neuronas de la médula espinal y que van a conectarse con los músculos y permiten el movimiento. Ese sería el nivel inferior, ¿ya? Entonces, como ven, este es un sistema jerárquico, como hemos estado mencionando desde el principio, ¿no? El sistema motor es un sistema jerárquico, en donde el nivel más alto de jerarquía se dará por la corteza cerebral. No toda la corteza cerebral, hay un área de la corteza cerebral que se le conoce como área motora primaria, que se va a encontrar en el lóbulo frontal. Es una zona bastante bien definida que, bueno, espero mostrarles más adelante, ¿no? ¿Ya? Eh, a ver, ¿qué preguntas se pueden plantear aquí? Mm, ¿Y por qué empezaría la primera sinapsis en el nivel más alto? Bueno, es que lo que se supone que sucede siempre es que el sistema motor es un sistema de respuesta al medio ambiente. El medio ambiente es el que nos llena de estímulos, ¿no? El que nos permite percibir estímulos. Y el sistema motor sería la respuesta que se da ante esos estímulos, ¿no? Por lo tanto, como hemos explicado en la clase anterior, el sistema motor, el sistema motor sería un sistema de, eh, de respuesta. Primero, tendría que haber un sistema que nos permite llevar la información desde los órganos sensoriales hasta el cerebro, ¿ya? O sea, desde la piel hasta el cerebro. Y luego tendría que haber un sistema motor que nos permitiría responder ante esa estimulación. Entonces, este es el sistema motor. Entonces, como el primer camino que explicamos, ¿no? En la anterior clase explicamos que el camino que sigue la sensibilidad es desde la piel hasta el cerebro, por ejemplo, o desde el ojo hasta el cerebro. Entonces, el sistema motor será el camino de respuesta ante esa sensibilidad que va del cerebro a los músculos. Es otro camino. Por eso es que probablemente el camino sea así, del cerebro a los músculos. Aunque no siempre es así, ¿ya? Cada nivel que ustedes están viendo puede generar por sí mismo movimientos, ¿no? Sabemos que el nivel más alto, en la corteza, es el nivel que controla los movimientos, pero no siempre sucede así, ¿ya? Van a haber casos en que la médula espinal va a controlar movimientos, como el caso de los reflejos, ¿no? No sé si se acordarán, pero hablando de el reflejo rotuliano, este reflejo, este movimiento que aparece por estimulación del tendón rotuliano, o sea, del tendón que está debajo de la rodilla, ese tipo de reflejos provocarán una respuesta que no depende del cerebro para darse, ¿ya? No depende del cerebro. En este caso, la médula espinal es la única que es, que es necesaria para este tipo de respuestas del tendón rotuliano. Y lo mismo sucederá con otros reflejos, ¿no? El parpadeo, por ejemplo, no es necesario el cerebro. Se puede parpadear, sí, solamente con el tronco encefálico, ¿ya? Entonces, como les decía, cada nivel puede generar por sí mismo su
grupo de conductas, su grupo de movimientos, pero de todas maneras el nivel más alto es el que eh, controla la mayoría, especialmente los movimientos voluntarios, ¿no? Un movimiento voluntario sí tiene mucho que depender de la corteza cerebral motora, o sea, del nivel más alto. Entonces, en conclusión, todos los niveles pueden generar por sí mismos movimientos, pero los movimientos voluntarios son generados por el nivel más alto, ¿no? Principalmente por él. ¿Sí? Bueno, acá tenemos este camino que ven, ¿no? Que va desde el cerebro, o sea, es un camino descendente, ¿no? Que va del cerebro al tronco, luego a la médula y de la médula a los músculos. ¿Sí? Ya, entonces aquí tienen, ¿no? Ejemplos, a ver. A nivel de la médula espinal se generan los reflejos, como hemos dicho. No todos los reflejos, sino los reflejos del cuello hacia abajo, ¿no? Los reflejos de los brazos, de las piernas, eh, el control de los esfínteres, todo eso depende de la médula espinal. Los reflejos rítmicos, como por ejemplo los del gateo, los de la coordinación ojo-mano, esos son reflejos del tronco encefálico. Y los movimientos voluntarios, que serían pues el de aprender a cocinar, aprender a limpiar nuestra ropa, bailar, por ejemplo. Siempre el movimiento voluntario es aquel que se da por primera vez, ¿no? Entonces este sí depende de la corteza motora, ¿ya? Aquí tienen otros, ¿no? Los reflejos serían respuestas motoras rápidas, involuntarias, como hemos dicho. Por ejemplo, el de retirar la mano luego de una quemadura, ¿ya? Pero aquí hay un dato interesante acerca del reflejo, ¿no? El retirar la mano luego de una quemadura no depende de la conciencia del dolor, ¿no? No sé si me entienden esta parte. Es decir, evidentemente uno retira la mano porque el fuego daña la piel, pero para ser conscientes del dolor, la información que viene de la piel quemada tiene que llegar al cerebro, ¿ya? Y ese es el problema, ¿no? Porque no es necesario, o es en todo caso es la ventaja, no es necesario que la información llegue al cerebro para que la persona retire la mano. Simplemente con que haya una sinapsis a nivel de la médula espinal, se retira la mano producto de la quemadura. Más bien habrá otra vía que envíe la información hacia el cerebro. Así que es un detalle interesante. Los reflejos no necesitan de que haya conciencia del dolor o de la sensibilidad, ¿no? Estos reflejos son movimientos que aparecen simplemente por sinapsis de la médula espinal, como una respuesta ante
el estímulo que sería pues una quemadura, ¿no? Los movimientos rítmicos serían los movimientos automáticos. Antiguamente eran movimientos voluntarios, pero luego ya se volvieron dependientes del medio ambiente, ¿no? Los movimientos voluntarios serían respuestas motoras que pueden ser producto del aprendizaje, producto de la iniciativa misma de la persona, ¿no? Los movimientos voluntarios suelen tener un objetivo, digamos. También esa es una hipótesis del doctor Rodolfo Ginás, por ejemplo. ¿Por qué tienen cerebro los animales? ¿No? Entonces, la respuesta del doctor Rodolfo Ginás es, los animales tienen cerebro porque eh, el cerebro nos permite un movimiento dirigido, ¿no? Hacia un objetivo, hacia una finalidad. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. La clave de un sistema motor, digo preguntas como si hubiera alguien escuchando. No, bueno. De todas maneras, si tienen preguntas, eh, me pueden escribir al correo y yo trataré de responderlas lo antes posible. Ya, las unidades motoras. ¿Qué son las unidades motoras? Las unidades motoras son la unión entre una neurona y un músculo que permiten la ejecución del movimiento, ¿no? ¿Ya? En este caso, la unidad motora permitiría que haya una sinapsis entre neurona y músculo y la persona termine moviéndose, o sea, haciendo un movimiento voluntario, rítmico o reflejo. Cualquier movimiento finalmente dependerá de una unidad motora, de que el neurona termine uniéndose con el músculo. ¿Ya? Entonces, esto es un fenómeno bien estudiado ya hace algunos años, eh, acerca de cómo sucede la fisiología de las unidades motoras, ¿no? Por lo general, la información proviene del cerebro y cuando hay una sinapsis entre médula y músculo, el potencial de acción viaja de la médula, se libera neurotransmisores hacia el músculo, como por ejemplo la acetilcolina, ¿no? Que es un neurotransmisor que permite la contracción muscular, ¿ya? Acetilcolina, muy importante para la sinapsis entre neurona y músculo, ¿no? Para la unidad motora. ¿Ya? Las unidades motoras difieren de la cantidad de fibras musculares que tienen, ¿no? Pueden haber unas unidades motoras con muchas fibras musculares, ¿no? Por ejemplo, las unidades motoras de las piernas, de los brazos, y otras unidades motoras con menor cantidad de fibras musculares, como por ejemplo las unidades motoras de los dedos, del rostro, ¿no? Pero a diferencia de otras, el movimiento con menos fibras musculares suele ser más controlado, suele ser más específico, ¿ya? Así que mientras menos músculo haya, más controlado será el movimiento que se logre por la unión neurona y músculo, ¿sí? Bueno,
Vamos a presentar luego. Vamos a ver un video sobre unidades motoras. A ver, ¿qué tal? A ver, voy a buscar uno. Sí, creo que encontré aquí uno. A ver. Ya. Sabes cómo se siente. Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este. Ahí está. Aquí podemos ver. Tenemos la unidad motora, ¿no? Video. Si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, fisiología de ojos oculares lisas. Sin embargo, por el momento nos vamos a enfocar únicamente en las. Quiero que vayan más al punto. Ahí está, este creo que está aquí. Ya. Nerve impulses, also known as. Ya. Ahora sí, este es un buen video, ¿no? Podemos observar la sinapsis que va a haber entre la médula espinal y los músculos, ¿no? As action potentials Y está travel from llegando the el brain or potencial de spinal acción. cord to trigger the contraction of skeletal muscles. Y cuando llega el potencial de acción, vemos que el brazo se contrae, ¿no? El músculo, el bíceps, por ejemplo, en este caso se contrae. Entonces aquí llega el potencial. El potencial de acción llega, ¿no? Miren, de la neurona motora a la fibra muscular. Ahí se da la sinapsis entre neurona y músculo. Entonces, como ven ahí, paso 1, la neurona recibe el potencial de acción,
el siguiente paso es, una vez que llega el potencial de acción, los neurotransmisores van a liberarse de la neurona y van a llegar al músculo. ¿Ya? Miren. Bueno, eso lo hemos explicado en una clase antes. Ingresan los electrolitos de calcio, los iones de calcio, se van a unir a la vesícula llena de acetilcolina y esa acetilcolina va a ser liberada. ¿Ya? Va a ser liberada. Llegará a los receptores de acetilcolina. Otra vez, la acetilcolina es liberada. Llegan los receptores de acetilcolina. ¿Ya? Y esto en los músculos. Ya, esto es en los músculos. Esto ya no es una neurona, miren. Estos negritos son la acetilcolina que se están uniendo a su receptor muscular. ¿Ya? O sea, es una sinapsis típica. Y una vez que llegan esa acetilcolina al músculo, va a ingresar sodio y se va a desencadenar un potencial muscular que provocará que el músculo se contraiga, ¿no? Muy parecido a como hemos visto en la sinapsis entre dos neuronas, ¿no? En este caso una sinapsis entre neurona y músculo, ¿no? Ahí está, neurona, músculo. Y luego se desencadena, han visto esa luz blanca, se desencadena el potencial de acción. ¿Ya? Acetylcholine diffuses away from the synapse. Luego los 2. neurotransmisores se Acetylcholine liberan is broken down by the enzyme acetylcholinesterase to y acetic la enzima acid los and metaboliza, por choline. ejemplo, en ácido acético y Choline is then colina. transported into the Y el ácido axon acético terminal es for the transportado a resynthesis la of neurona. acetylcholine. Pero la colina es transportada. El ácido acético no. Y la colina ya se vuelve a unir al ácido acético para otra vez formar acetilcolina. Y ya está. Entonces esta es una buena animación que nos permite ver las funciones de la sinapsis entre neurona y neurotransmisor. ¿Ya? Ya, las unidades motoras entonces. Las unidades motoras serían entonces esa unión entre neurona y músculo que hemos visto que en la sinapsis entre los dos se libera acetilcolina, ¿no? Y que hemos visto que hay una diferencia. A mayor cantidad de fibras musculares, movimiento será más grueso, digamos, más grande. Y mientras menos fibras musculares, el movimiento será más fino, más controlado, ¿no? Entonces, eso es un dato importante. Aquí tienen ustedes los reflejos. Los reflejos serían movimientos que se logran por la aparición de un estímulo previo, ¿ya? En este caso, el estímulo sería un golpe en la rodilla. Como ejemplo, sería el reflejo rotuliano, ¿no? En donde se da un golpe en la rodilla y la persona termina estirando la pierna, ¿no? Dando una patada hacia adelante. ¿Ya?
Eso se llama reflejo miotático. Entonces los reflejos, como hemos dicho, se caracterizan por que el estímulo precedente provoca la respuesta. ¿Ya? Hay diferentes tipos de reflejos. Pueden haber reflejos monosinápticos, como por ejemplo el del tendón rotuliano. El reflejo miotático, es monosináptico. Solo se necesita una sinapsis entre neurona y músculo para que se dé. ¿Ya? En cambio, habrán otra clase de reflejos, como por ejemplo cuando nos quemamos o nos pinchamos el dedo. Ese otro reflejo ya no es monosináptico, ¿no? Sino, se conoce como polisináptico. Poli viene de varios, ¿ya? De varios reflejos. Perdón. Sí, claro, de varias sinapsis para que se dé el reflejo. Más de dos al menos, de más de dos sinapsis. ¿Ya? En esa clase de reflejos hay neuronas llamadas interneuronas, que serían neuronas que se encuentran en la médula espinal, que hacen de puente entre una neurona sensorial y una neurona motora. Acuérdense, la neurona sensorial está viniendo de la piel y la neurona motora viaja hacia el músculo. Entonces, esa unión de neuronas se ve mediada por una interneurona, por una población de neuronas intermedias. ¿Ya? Entonces, este sería otro ejemplo de reflejo así, sería cuando estamos cargando peso. Por ejemplo, en el mercado, vamos al mercado y cargamos peso. Y de pronto tenemos que comprar más, ¿no? Por ejemplo, tenemos que comprar 1 kilo de papa. Y entonces estamos cargando la bolsa con el kilo de papa sin la papa. Y de pronto nos echan la papa en la bolsa, ¿no? Y el peso que ya tenía más el nuevo peso hace que nuestros brazos caigan, ¿no? Pero ustedes han visto que de pronto, a veces sin querer, la persona que está cayendo su brazo al recibir más peso por la papa, de pronto estabiliza el peso y hace que el peso se mantenga, ¿no? El nivel de sus brazos se mantenga como antes. No hay una compensación en la fuerza, producto de que el peso aumentó, ¿no? O sea, se le da más fuerza a los músculos, producto de que el peso aumenta. Entonces, ese tipo de situaciones también son un reflejo, ¿no? Ese acto de mantener el nivel de la bolsa por el aumento de peso, por una fuerza que se le da al aumento de peso. Eso también es un reflejo, ¿no? No sé si se me entiende, pero queda claro, ¿no? Que vamos al mercado, tenemos una bolsa ya más o menos llena, le agregamos papas, las papas aumentan el peso de la bolsa y nosotros compensamos con más fuerza para que el peso se equilibre, ¿ya? Eso sería un reflejo. Pero este reflejo no sería monosináptico, sino más bien polisináptico, ¿no? Bueno, ahora sí, hablando de la corteza cerebral y el cerebelo. En este caso, vamos a decir algunas ideas, ¿no? La corteza cerebral, cerebelo, constituye el 10% del volumen del encéfalo. Sin embargo, contiene más del 50% de las neuronas, ¿ya? Los axones de las áreas motoras, o sea, son áreas del cerebro. El área motora 4 y 6 son áreas del cerebro, ¿ya? O sea, el área motora primaria. Se le pone 4 y 6 porque estos números salen de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann
son un mapa que se creó a principios del siglo XX para poder de alguna manera ubicar a nivel cerebral las funciones, ¿no? Ya, entonces, según Brodmann, las áreas motoras son las áreas 4 y 6 de su mapa. Entonces, esas áreas motoras, junto con áreas sensitivas del lóbulo parietal, se proyectan hacia el cerebelo. ¿Ya? O sea, se dirigen, llevan sus axones hacia el cerebelo. Así que la comunicación entre cerebro y cerebelo es muy importante. ¿Cómo se llama ese conjunto de axones que van a ir desde el cerebro hasta el cerebelo? Pues un grupo de ellos se llamará haz córtico ponto cerebeloso. ¿Ya? Córtico porque empieza en la corteza, ponto porque va a llegar a núcleos del puente del tronco encefálico y cerebeloso porque luego llega al cerebelo. ¿Ya? Este conjunto de axones del cerebro al cerebelo van a ser 20 veces más abundantes que el tracto piramidal. O sea, el tracto piramidal, ya lo explicaremos más adelante, es un conjunto de axones que van del cerebro a la médula, ¿no? Así. Entonces, hay una estrecha relación entre cerebro y cerebelo. ¿Ya? Muy importante los dos. Ahora veremos. Entonces, ahora sí, el cerebro nos permite el control de movimiento. Entonces, a nivel de los movimientos voluntarios, ya dejando de hablar de los reflejos, a nivel de los movimientos voluntarios, el cerebro va a tener dos sistemas que van a permitir este control de los movimientos voluntarios. Como ya hemos dicho, los movimientos que aparecen por exigencia del medio ambiente, por propia iniciativa, sin dependencia de un estímulo, ¿ya? También aparecen por aprendizaje, ¿ya? Entonces, ese tipo de movimientos van a depender de dos grandes sistemas, el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. El sistema piramidal sería un conjunto de neuronas que van a conectar al cerebro y la médula de forma directa y que va a ser un control contralateral, es decir, eh, la, la médula espinal va a recibir axones del cerebro, pero del lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, la médula espinal recibirá del hemisferio derecho y llega al lado izquierdo de la médula, ¿ya? O sea, entre cerebro y médula, en el camino hay un cruce que se dará, ¿ya?, a nivel del tronco encefálico. Ya veremos cómo es. Es una gran cantidad de axones que pasan por aquí, por este sistema piramidal. ¿Ya? Esa gran cantidad de axones se llama haz piramidal, ¿ya? Y participan principalmente en movimientos voluntarios. Este sistema piramidal inicia en la corteza cerebral, termina en los músculos, pero va a pasar por una parte del sistema nervioso llamado pirámide vulvar, que va a permitir que se cruce la información al lado opuesto y permitir el movimiento, ¿no?, voluntario.
El sistema entonces el sistema piramidal. El sistema piramidal es importante en el movimiento voluntario y es una vía directa, rápida, que va de la corteza al músculo. En cambio, el sistema extrapiramidal es un sistema de apoyo al sistema piramidal y es un sistema más complejo, está más compuesto de circuitos pequeños, es más complejo, no es un sistema único, en general serían varios tipos de sistemas extrapiramidales, ¿ya? Pero que tienen conexión todos finalmente con el cerebro para que se dé un movimiento más equilibrado, más coordinado, ¿ya? El sistema piramidal es un sistema que nos permite movernos, pero el sistema extrapiramidal nos permite movernos de forma coordinada, ¿no? Controlada. Vamos a explicar más adelante por qué se dan esas diferencias. Ya, entonces aquí tienen la vía piramidal, ¿no? Sistema extrapiramidal. Sistema extrapiramidal o vía piramidal sería entonces ese conjunto de neuronas que van a ir desde la corteza, desde el área 3, ¿no? Habíamos visto, perdón, 4 y 5, ¿no? 4 y 6, perdón. Bueno, estoy confundiendo ya. El área 4 y 6. Este sería el área 4 y 6 del lóbulo frontal, o también llamado área motora primaria. Este sería el área, está en el lóbulo frontal. Los axones van a descender hacia el tronco encefálico, luego se cruzan hacia el lado opuesto, ¿no? Si es el lado izquierdo, se cruzará al lado derecho. Y luego las fibras terminarán en la médula espinal y terminarán conectarse con los músculos del lado opuesto, del lado contrario. Esa sería la vía piramidal o córtico-espinal. ¿Sí? Entonces, esta vía piramidal empieza en la corteza, ahí se dará una sinapsis, luego pasa por el tronco, no hay sinapsis, simplemente hay un cambio de lado, y luego llega a la médula espinal donde se da otra sinapsis. En total, 2 sinapsis nada más, para llegar de la corteza a la médula. Y de la médula pasar a los músculos, como verán aquí, miren. Aquí tenemos, ¿no?, la corteza frontal, derecha, izquierda. Aquí tenemos los músculos, ¿ya? ¿No? Entonces vamos a ver que la información va a empezar en un lado. ¿Ven? Del lado izquierdo va a descender al tronco encefálico, al bulbo, y la información se cruzará del lado izquierdo, se cruzará al lado derecho y llegará a la médula espinal del lado derecho. ¿Ven? Tenemos fibras. Luego la información que viene de la corteza frontal hacia la médula del lado derecho, de la corteza izquierda hacia la médula derecho, se conectará con los músculos del lado derecho. Ya, siguen el mismo lado derecho, ¿ven? ¿No? Y la persona terminará moviendo entonces los músculos de este lado, gracias a la sinapsis entre médula y músculo, ¿no? Acuérdense que entre entre neurona y músculo se da una liberación de acetilcolina, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería la vía piramidal. Este conjunto de axones se va a conocer como fascículo córtico-espinal y ese lugar en donde se cruza la información del lado izquierdo al lado derecho se llamará decusación piramidal. ¿Sí? Decusación piramidal. Y aquí el mismo camino, pero
para el otro lado, ¿no? Para el lado opuesto. Igual tenemos fibras que empiezan en la corteza derecha, terminan en la médula del lado izquierdo y llegarán a los músculos del lado izquierdo. ¿Ven? Una sinapsis en la corteza frontal derecha, otra sinapsis en la médula del lado izquierdo y se da la contracción muscular del lado izquierdo. Dos sinapsis, llegamos. Entonces, por eso esta vía es muy rápida. Esta vía es muy rápida justamente porque no hay tanta sinapsis entre el cerebro y los músculos. Son muy poquitos. ¿Ya? Esta vía solamente nos permite movernos, pero no nos permite a ver cómo decirlo, no nos permite controlar nuestro movimiento. ¿Ya? O sea, no nos permite saber qué tan preciso será nuestro movimiento, qué tanta fuerza necesitamos, ¿no? Así, es una serie de actividades que se dan entre la corteza y el músculo. El sistema extrapiramidal sería entonces este sistema que se da entre el cerebro y el músculo. ¿Ya? Este sistema se da entre cerebro y músculo. Y el objetivo de este sistema extrapiramidal es apoyar al sistema piramidal gracias a una serie de núcleos intermedios. Por ejemplo, el cerebelo, los núcleos basales, que van a darle fuerza, dirección, coordinación a nuestros músculos, al movimiento que vamos a realizar. Entonces, como ustedes verán, este sistema extrapiramidal con el sistema piramidal que hemos estado explicando aquí serán complementarios. Uno depende del otro, ¿no? Entre sí, para poder realizarse. Este sistema controla la actividad postural estática. ¿Qué es la actividad postural estática? Que tiene mucho que ver también con el movimiento que realizamos en un solo lugar. Por ejemplo, cuando estamos sentados, ¿qué movimientos hacemos? Movemos los dedos, los brazos, la boca. Tiene mucho que ver este sistema extrapiramidal, ¿no? Y el sistema extrapiramidal entonces estará formado por una red de neuronas que van desde el encéfalo al tronco, como núcleo basal, formación reticular, etc. ¿no? Ese sería el sistema extrapiramidal. Ya. Aquí tenemos una comparación entre la corteza cerebral, ¿ya? Lóbulo frontal, acuérdense, la vía piramidal, que es directa, como ven, esta vía directa, hasta la médula. Y este sería el sistema extrapiramidal, que ya hemos explicado que en realidad está formado por varios microcircuitos, ¿no? Por una serie de microcircuitos que van a complementar a la vía piramidal y le darán fuerza, dirección, coordinación a nuestro movimiento, ¿no? Cadencia también. Entonces, el sistema extrapiramidal es este, incluye el cerebelo, antes se pensaba que el sistema extrapiramidal no realizaba movimientos por sí mismos. ¿Ya? Ahora sí, ahora se sabe que sí puede realizarlo. Por ejemplo, esta vía, miren, que va de la corteza al núcleo rojo, va a llegar luego a los músculos. Este sí va a poder, del núcleo rojo, perdón, a la médula, va a poder realizar movimientos por sí mismo, ¿no? Pero, digamos, la hipótesis más aceptada hasta ahora es que en general la vía extrapiramidal es una vía que no tiene contacto directo con los músculos, ¿no? Sino más bien su actividad sináptica se ve dirigida hacia la corteza cerebral para modular la actividad motora que
se generará por la vía piramidal, ¿no? Por lo tanto, si esta vía falla, los problemas motores no serán por falta de movimiento, ¿no? Sino por descoordinación, falta de fuerza, o sea, por un movimiento anormal, atípico, no por falta de movimiento. En cambio, si la vía piramidal se lesiona, aquí como el movimiento depende de la vía, o sea, al final el movimiento se da por la vía piramidal, la lesión de la vía piramidal provoca la ausencia de movimiento, o sea, la parálisis, ¿no? En cambio, las lesiones de la vía extrapiramidal, al no realizar ellas un movimiento por sí mismos, no se pierde el movimiento cuando ellas se lesionan, sino más bien se altera, ¿no? Se descoordina, queda sin fuerzas, etc. Esa sería la vía extrapiramidal. Otra característica de la vía extrapiramidal es que vamos a encontrar la liberación de glutamato y GABA. Son otros dos neurotransmisores. Acuérdense que habíamos dicho que la unión neurona-músculo liberaba acetilcolina. En cambio aquí vamos a ver la liberación de glutamato y GABA, ¿no? Es muy interesante la vía extrapiramidal. En el fondo la vía extrapiramidal es la más estudiada porque muchas enfermedades motoras de origen neurológico, ¿no? Por lesiones neurológicas o congénitas del sistema nervioso, afectan principalmente al sistema extrapiramidal, ¿no? Aquí tenemos uno de los protagonistas de la vía extrapiramidal. Sería los núcleos basales, que van a estar en la base del cerebro, por eso se llaman basales, por los núcleos de la base. Los núcleos basales pueden ser putamen, globo pálido, núcleo caudado, amígdala, claustro. Entonces estos núcleos basales van a hacer sinapsis entre sí y complementarán la acción del cerebro, permitiendo la coordinación motora, la fuerza del movimiento, etc., ¿no? También van a tener conexión con el sistema límbico. La amígdala especialmente tiene conexión con el sistema límbico. Ya, miren, la amígdala es un área motora. Es un conjunto de neuronas de tipo motor principalmente, ¿ya? Porque todos los núcleos basales generalmente tienen neuronas motoras. La amígdala no es la excepción, también tiene neuronas motoras. Entonces algunos dicen, no, la amígdala tiene que ver con las emociones. Pero ¿qué aspecto de las emociones tiene que ver la amígdala? Esa es la pregunta. Entonces, como la amígdala es un conjunto en el fondo de neuronas motoras, la amígdala va a tener que ver con la expresión motora de las emociones, ¿no? Por ejemplo, nuestra cara de susto o nuestra cara de alegría, en el fondo es una responsabilidad de la amígdala, ¿no? De alguna manera la amígdala controla ese tipo de acciones. O sea, la amígdala tiene que ver con eso, con la expresión de emociones, ¿no? Porque está compuesta principalmente de neuronas motoras, ¿no? Y como son neuronas motoras, se han dado cuenta que las personas que están molestas o están asustadas, al no tener neuronas de sensibilidad, no se dan cuenta que su rostro presenta ese cambio, ¿no? De asustado o molesto. Y por lo tanto, cuando nosotros expresamos una emoción, difícilmente tenemos una sensación de que hemos cambiado la postura de nuestro rostro. Por eso es más fácil para el sistema nervioso cambiar la forma de nuestro rostro que sentir el cambio, porque no tenemos neuronas sensitivas para sentir ese cambio, o al menos las neuronas sensitivas que tenemos en el rostro no llegan hasta la amígdala, ¿no? Por eso es que los actores
cuando quieren entrenar así cambios de rostro, porque eso es un entrenamiento, la conciencia de las emociones no se nace con ello, ¿no? Sino que eso se entrena. Los actores se entrenan frente a un espejo, ¿no? Porque necesitan una retroalimentación visual, ¿ya? Para poder realizarlo, ¿sí? Entonces, muy interesante la amígdala, por ejemplo. Aquí tenemos los núcleos basales y cómo ellos terminan influyendo en la corteza y en el movimiento, ¿no? Al final, algunos núcleos basales, como la sustancia negra y el núcleo caudado, se integrarán en el tálamo y luego llegarán a la corteza y modulan el movimiento. Los núcleos basales serían estos núcleos verdes que ven aquí. Bueno, a ver, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Vamos a hacer una práctica muy interesante. Yo voy a plantear este caso. Yo voy a dejar así un caso también y me gustaría que ustedes lo hagan en grupo, ¿ya? Voy a dejar 2 casos nada más, 2, no van a ser muchos, 2. Y me gustaría que ustedes lo trabajen en grupo, ¿ya? Primero yo voy a dar un ejemplo de este caso. Les voy a decir más o menos cómo se responde. Y luego voy a colgar en el aula virtual cómo responder este caso, ¿no? ¿Sí? Perdón, 2 casos más. Voy a colgar en el aula virtual 2 casos más, ¿ya? Y ustedes van a trabajar, no para la próxima, mejor para dentro de 2 semanas. Bueno, ya veré. De la próxima, de repente, porque no son muy difíciles, ¿ya? Entonces en esta lo van trabajando. Va a ser la única tarea para esta semana, ¿ya? La única tarea. La verdad que me ha sido muy difícil plantear tareas, ¿ya? Porque en este curso es muy práctico, inclusive vamos al laboratorio, ¿no? Y me ha parecido muy difícil plantear tareas en este curso. No he sabido muy bien cómo afrontar esta parte. Pero bueno, a ver, vamos a ver si pueden aprender a través de esta práctica, ¿no? Igual, si tienen dudas, me escriben, ¿ya? Ya estoy más o menos recuperado de un problema de salud que tuve. A ver, vamos a ver este caso. Javier sufrió un accidente de tránsito y fue llevado de emergencia al hospital. Los médicos, durante la intervención, descubrieron una lesión de la médula espinal derecha a nivel lumbar. ¿Ya? Entonces, la lesión ha sido en la médula espinal derecha a nivel lumbar. Hay que recordar lo que hemos visto en la clase de vías y en esta clase que vamos a ver. Al despertar experimenta una serie de fallos del tacto grueso, fino y termalgésico, que hemos visto en la clase anterior, y del movimiento. Entonces, ¿qué queremos saber después de esto? Presente en una diapositiva el dibujo de las vías e indique qué funciones sensitivas y motoras del lado izquierdo y derecho del cuerpo resultaron comprometidas y conservadas. A ver, le voy a explicar. Primero, Javier dice que sufrió un accidente y los médicos, cuando intervinieron a Javier, descubrieron una lesión de la médula espinal derecha a nivel lumbar. Ya, muy importante, ¿no? Es una lesión que puede no haber involucrado los brazos, sino es una lesión que ha provocado alteración en las piernas, probablemente. No. Entonces, médula espinal derecha, ¿no? Y quiere que le informemos qué sucedió a nivel de tacto grueso, fino, intermorgésico y movimiento, ¿no? ¿Ya? Tacto y movimiento, entonces, los dos. Entonces, para eso vamos a recordar nuestro dibujo de la vía táctil, ¿ya? El cerebro, lo vemos ahí,
Este sería el cerebro, el área sensitiva, el lóbulo parietal, el tálamo, ¿ya? El tálamo, ese sería el tronco encefálico, el puente. Hay una zona del tronco encefálico donde la información se cruza, ¿ya? Ya hemos explicado cómo es estas vías. Y aquí estaría la médula espinal, ¿no? Médula, tronco, tálamo y cerebro, ¿ya? Y miren, yo voy a incluirle 3 colores. Tacto grueso va a ser el azul, tacto fino va a ser el verde, termolgesia va a ser el rojo, ¿ya? Y tengo tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Yo voy a dejar igual esta plantilla para que ustedes puedan realizar el trabajo, ¿ya? Para que lo hagan sobre esta plantilla, ¿no? Si es que desean. También lo pueden dibujar, ¿no? Pero sería interesante que lo hagan sobre esta plantilla. ¿Ya? Entonces yo estoy poniendo aquí que la lesión se dio, a ver, derecha, izquierda, ¿no? Esta es derecha y esta es izquierda. La lesión se dio en la médula espinal derecha. Ya, se dio aquí, médula espinal derecha. Aquí está la lesión, ¿ven? Y las rayitas indican la lesión. Entonces, a ver, viene la información de la piel y nosotros ya hemos visto en la clase anterior que si no lo recuerdan, en la clase anterior hablamos de termolgesia, lo pueden ver en la misma clase de la unidad, ¿no? Donde van a encontrar este video, ¿ya? Entonces la información viene de la piel, va a llegar al lado derecho del brazo derecho. En este caso sería de la médula, ¿no? Del lumbar. Si es de la zona lumbar, es desde la cintura hacia abajo. Entonces sería la pierna, por ejemplo. La información de la pierna derecha va a llegar a la médula derecha, pero como está lesionada, ahí queda. Entonces, ¿qué diremos la termolgesia derecha? Pues que está alterada, ¿no? Está fallando, que está comprometida. Ese sería el término. Compromiso en medicina es daño, ¿no? Que está afectado. A ver, entonces termolgesia derecha, mal. No puede continuar al cerebro. Tiene que llegar al cerebro la información para que la persona sienta calor y dolor. Y no lo está sintiendo en esa zona. En esa zona de su cuerpo, sus piernas, no lo está sintiendo. Ya. Ahora, el tacto del lado derecho, del lado izquierdo, miren. Tacto del lado izquierdo. Termolgesia de izquierda. Termolgesia izquierda va a llegar a la médula izquierda y luego se va a cruzar hacia la médula derecha para luego subir al hemisferio derecho. Pero, ¿qué ha pasado? Que la médula espinal está lesionada. Así que la información termolgesia derecha no va a poder ascender. No se puede. Entonces, ¿qué diremos? Que el tacto o la sensibilidad termolgésica izquierda está comprometida. Porque la información que viene del lado izquierdo no podrá llegar al hemisferio derecho y por lo tanto, si no llega al hemisferio derecho, la persona no siente nada. Entonces lo vamos a escribir aquí, ¿no? A ver. A ver. Miren que acá tengo la tabla inclusive. ¿Ven? Función, estado, izquierdo, derecho, tacto grueso, tacto fino, termolgesia. Ya, entonces, ¿qué hemos dicho de la termolgesia izquierda? Que hay compromiso, ¿no? Ahí, eso me faltó. Ya. Comprometida.
Termolgesia comprometida. Y la derecha también está comprometida, pues también hay compromiso. Comprometida, los dos están comprometidos. Ya. Ya, entonces hemos estado hablando de que termolgesia izquierda, perdón, termolgesia derecha, no llegó porque la médula derecha está afectada, y si no llega al cerebro no se siente nada. La termolgesia izquierda también está afectada porque al llegar a la médula izquierda luego va a necesitar cruzarse para llegar al hemisferio derecho y no va a poder porque la médula derecha está lesionada. Ahora, el tacto grueso derecho, como ven, está afectado, no va a poder cruzarse. El tacto grueso se va a quedar ahí queda, ¿no? No hay más. O sea, está comprometido. Y el tacto grueso del otro lado, perdón, acá tenemos tacto fino, también comprometido. También. A ver, el otro lado. Bueno, hemos puesto aquí tacto grueso derecho, nada, no llego al otro lado, así que si no llega al cerebro, no se siente nada. Tacto fino derecho, tampoco se cruza. Ya, entonces vamos a escribir que los dos están afectados, los dos del lado derecho. Tacto grueso comprometido, tacto fino también. ¿Sí? Entonces los dos están comprometidos, ¿ves? Ahí está. Ya poco a poco estamos llenando nuestra tabla. La idea es que tiene que llegar al cerebro, ¿no? Ya. Ya hemos visto que están comprometidos, comprometidos, comprometidos. Ya, ahora el tacto grueso del lado izquierdo. Pues llega a la médula del lado izquierdo y va a querer cruzarse en la médula derecha para luego subir al hemisferio derecho. No va a poder porque la médula derecha está lesionada. Y si no llega al cerebro no se siente nada. Por lo tanto, el tacto grueso del lado izquierdo, al no poder llegar la información hacia el hemisferio derecho, este tacto no se siente, ¿no? No hay sensibilidad. Por lo tanto, podemos decir que está comprometido. Y nos faltaría el tacto fino. Miren, el tacto fino del lado izquierdo va a llegar a la médula del lado izquierdo, va a subir al tronco del lado izquierdo. Y va a poder, como ven, sí va a poder. Y justo a este nivel se va a cruzar hacia el otro lado. No necesita cruzarse en la médula, se cruza aquí. ¿Ya? Se cruza del lemnisco medial izquierdo, se va a cruzar, miren, del izquierdo se va a cruzar al tálamo del lado derecho. Y del tálamo del lado derecho va a llegar al cerebro, al hemisferio derecho. Al hemisferio derecho, ¿no? Así que el único que sí puede cruzarse sería el verde, ¿no? ¿Quién es el verde del lado izquierdo? El tacto fino. Y los demás tactos no pueden. Ya, entonces vamos a poner aquí. Perdón. El lado izquierdo. Y aquí sería tacto fino conservado. ¿No? Porque sí está bien. Comprometida, conservado, comprometida. ¿Ven? Ya, ahora, ¿qué pasará a nivel motor?
Pues vamos a ver. Entonces tenemos igual. Derecha, izquierda. Bueno, este sería diferente, ¿no? Así está bien. Derecha, izquierda, derecha. Esto ya lo conocemos ya. Derecha, izquierda. Ya no sería la corteza parietal como el otro, sino este sería la corteza frontal. Tronco, bulbo raquídeo. Aquí estará el lugar donde se cruza la información. Acuérdense que como este es un dibujo para la vía motora, la información no empezará desde abajo hacia arriba, sino más bien empezará de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces esta información va a descender y va a llegar a los músculos, como ya hemos estado hablando ahora, ¿no? Sería la vía piramidal. ¿Ya? No vamos a hablar de la vía extrapiramidal, no voy a dejar tareas de la vía extrapiramidal porque es una vía que tiene muchos microcircuitos y no va a poder tiempo, ¿no?, para estudiarlos todos. Ya, entonces, la información va a llegar del hemisferio izquierdo, se va a cruzar en el bulbo del lado izquierdo hacia el lado derecho de la médula. ¿Ya? Del bulbo del lado izquierdo se cruza al lado derecho de la médula, miren. No se cruza al otro bulbo, sino se va a cruzar del bulbo del lado izquierdo y llega a la médula del lado derecho. ¿Ya? Entonces aquí está el cruce. Pero la médula del lado derecho está lesionada, ¿no? ¿Por qué está lesionada? Porque en el caso está lesionada. Pues. A ver, vamos a la diapositiva. Ya, ahí está, ¿ven? Los médicos dicen que la médula espinal derecha está lesionada a nivel lumbar. ¿Ven? Entonces, como está lesionado, pues ahí lo vemos, lesionado. ¿No? Por lo tanto, ¿va a poder llegar al músculo? No. ¿Se va a poder mover el músculo? No. ¿Qué significa? Que hay parálisis. Pero ¿la parálisis de qué lado es? ¿El derecho o del izquierdo? Pues como el músculo es del lado derecho, la parálisis será del lado derecho, porque este es el músculo que no puede moverse. La explicación es que la vía piramidal izquierda no puede completar su recorrido porque la médula derecha está afectada. Así que el músculo del lado derecho no podrá moverse. Y si la vía es, ahí está el fascículo corticoespinal. Y esa zona de cruce se llama decruzación piramidal. Y si fuese el otro lado, miren, de la médula, perdón, del cerebro del lado derecho, del lóbulo frontal derecho, va a llegar a la médula del lado izquierdo, que no está lesionado. Y esta va a ser sinapsis en la médula hacia los músculos. Y como esta no está lesionada, va a llegar normalmente a los músculos. ¿No? Entonces, habrá movimiento en el lado izquierdo, pero no habrá movimiento en el lado derecho. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el lado derecho habrá el movimiento está conservado. Y en el lado derecho el movimiento está comprometido. O también pueden decir que hay parálisis. ¿Sí? Parálisis. ¿Sí se entendió esta parte? Espero que sí. Así quedaría en esta tabla, ¿no? Entonces casi todo el lado derecho todo el lado derecho está comprometido, pues, ¿no? Tanto tacto grueso, fino, hemorragia. Está comprometido por la lesión de la médula derecha. Sin embargo, la lesión de la médula derecha a nivel izquierdo compromete algunas capacidades, como el tacto grueso y hemorragia. Pero el tacto fino y el movimiento se conservan.
¿ya? Y aquí habrá una parálisis derecha, ¿no? Ahora, ¿de qué parte del cuerpo estamos hablando? Pues si es de la zona lumbar, estaríamos hablando de las piernas, principalmente, ¿no? De las piernas. De los brazos no, porque tendría que ser la lesión más arriba, ¿no? Sería a nivel cervical, por ejemplo, ¿no? A nivel dorsal. Como la lesión es lumbar, probablemente el que esté más afectado sean las piernas, los genitales, etc. ¿Sí? Y entonces sería su respuesta. ¿Ya? Bien, preguntas. Bueno, siempre sigo con eso de preguntas. Bueno, como ven, entonces no es muy difícil, solamente hay que comprender las vías. Por si acaso las vías están en las diapositivas de la clase, ¿ya? Y también voy a dejar este en PPTs para que lo puedan usar como modelo, ¿ya? Si no hay problema, ¿no? Bueno, entonces voy a dejar 2 casos en el aula virtual y espero que lo puedan resolver, ¿no? Lo pueden hacer en grupo si desean. Bueno, muchas gracias por esta primera parte de la clase que estoy dando. En realidad van a ser 3 clases, ¿ya? Y pero no van a haber 3 tareas tampoco, ¿no? Sino va a ser una tarea nada más hasta la próxima semana. Pero yo haré 2 clases más para nivelarnos, ¿no? De las clases que no estaba viendo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención y a ver, me esperan un tiempo para subir la otra clase. No lo he podido hacer en YouTube porque mi internet no está muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos en la siguiente clase que se realizará dentro de poco. Muchas gracias.